¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente acá al Foro Juvenil. Estamos bien acompañados y vamos a desarrollar un tema de vital importancia. El día de ayer se conmemoró a nivel nacional e internacional el Día de las Personas con Discapacidad. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cuando de repente ingresan a la universidad, al colegio, a un servicio de salud? Bueno, no hay una rampa aquí, por ejemplo, o en las calles de repente no hay esas infraestructuras adecuadas, pero eso es una parte, digámoslo así, superficial. Hay cosas que son más estructurales y por eso a nosotros como jóvenes nos compete bastante discutir estas temáticas y pues para transformar, porque en algún momento nosotros vamos a asumir liderazgo, vamos a desarrollarnos en ámbitos profesionales y tenemos que poner en práctica todos estos elementos de la inclusión que nosotros consideramos muy importante y también acá en De Cabeza y como parte de Canal Gente B como un medio de comunicación con responsabilidad social y sentido social. Así que yo no soy experto en esta temática, pero miren, me acompañan expertas en este tema y a mí eso me gusta porque me gusta preguntarles y ponerlas de cabeza también. Así que vamos a presentar acá a nuestras amigas y voy a empezar por este lado, por el lado derecho con Emilia Pérez de la Academia Manos que Hablan. Bienvenida, ¿cómo está, Emilia? Hola, Oscar, mucho gusto, pues agradecida de estar aquí en el espacio y pues a ver si de verdad no nos ponen de cabeza con las preguntas, pero de verdad un gusto estar aquí, estar hablando de un tema tan importante que a veces no se toca en la población y pues a la orden. Gracias, gracias. Y también nos acompaña nuevamente nuestra amiga Mónica Rivera de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Mónica, ¿cómo está? Bienvenida nuevamente. Bueno, gracias. Estoy muy contenta de poder estar con ustedes nuevamente y sobre todo tratando un tema tan importante como es el tema de las discapacidades. Así es, y también nos acompaña alguien que tiene mucha experiencia realmente en esta temática. Estaba leyendo algunas cosas, algunos textos que realmente me llaman mucho la atención y que creo que tenerla ahí acá va a ser de mucha utilidad para poder indagar más sobre esta problemática, los avances, pero también los desafíos que tenemos como país en el tema de discapacidad. Ella es Jenny Chinchilla, asesora en discapacidad y conferencista. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muy contenta, agradecida con Dios y con este espacio de Canal 29 por cedernos este espacio para dar a conocer un tema lleno de tabúes, un tema muy desconocido, pero que realmente, como lo acabas de decir, los jóvenes tenemos que interesarnos porque somos los que vamos a asumir ese liderazgo, esa toma de decisiones, no el día de mañana, sino que debemos de empezarlo a hacer ya. Así es, y bueno, como nosotros siempre acá en De Cabeza, en nuestro foro juvenil, siempre estamos bien acompañados. Y miren, hoy tenemos la visita especial de unas mujeres que ya más adelante van a tener sus preguntas y nos acompaña un público de diversas organizaciones. Vienen representantes de APROVIP-DES, también de Fundación Sendas y del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral. Sean bienvenidas a todas ustedes, es un placer. Ok, y de esta manera comenzamos el foro juvenil. Vamos a poner de cabeza este tema, pero Sofi tiene importante información que va a servirnos como un punto de partida importante para darle rienda suelta a las preguntas. Así que Sofi, comentanos cuál es la información que tenés lista y preparada. Claro que sí, Luis. Mira, fíjate que las mujeres con discapacidad sufren mucho más las dificultades, son más graves las dificultades que ellas sufren barreras de no ser incluidas en la sociedad, al igual que otras personas, y pues esto incluidas pues en diferentes áreas como el transporte, el empleo, también en la educación, la vida social, la vida política, y es por eso que hoy queremos entender esta temática que nos compete a todos y a todas en nuestra sección Enfócate. Hemos preparado pues un poquito de información para que entendamos todas esta temática, que la titulamos también La discapacidad no es un límite, así que vamos a disfrutar de nuestra sección Enfócate. Un viernes más en De Cabeza hablamos de un interesante tema con enfoque de género, gracias a la concertación feminista Prudencia Ayala. Hoy, nuestras invitadas conversarán sobre la situación de derechos humanos de las mujeres con discapacidad en nuestro país. La OMS considera que cerca de 600,000 personas con discapacidad viven en El Salvador. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? Son todas aquellas que debido a una deficiencia o alteración en las funciones o estructuras corporales, las cuales pueden ser temporales o permanentes, ven limitadas sus actividades. Según sectores feministas, la combinación de discapacidad y género sitúa a las mujeres con discapacidad en una posición de desventaja en el mercado laboral y son por lo regular las personas que más sufren discriminación.
La complejidad de barreras que enfrentan las personas con discapacidad son muchas, entre ellas el derecho a la educación, la salud y principalmente el acceso a un empleo. Ante la problemática, las autoridades anunciaron recientemente la construcción de una ciudadela inclusiva, con la que se pretende no solo atender las necesidades de la población con alguna discapacidad física, sino también de su núcleo familiar. Y recuerden ustedes que también tenemos nuestras redes sociales habilitadas. Pueden buscarnos en Facebook como Canal Gente V y en Twitter como @GenteV de cabeza. Si ustedes tienen una pregunta, un comentario, con mucho gusto acá nosotros vamos a darle lectura y pues también vamos a formar parte del debate y la temática de este día. Así que vamos a comenzar con una pregunta que me parece vital y como punto de partida. Realmente estaba leyendo algunos ensayos, incluso el informe que tiene la ONU sobre esta temática manifiesta que ser mujer y tener algún tipo de discapacidad, pues podemos observarlo como un doble obstáculo, ¿no? En este país y en otras sociedades que tal vez no tienen estas garantías sociales para este sector. Pero yo quisiera escucharlas ustedes también qué piensan al respecto y empezamos acá por nuestra compañera Rubidia, perdón. Jenny. Jennifer. Jenny, bueno, has hecho una pregunta bien interesante y hablábamos acá, ¿verdad? En nuestro país, El Salvador, por ser países en vías de desarrollo o emergentes, vivimos una cultura muy agravada en discriminación a la mujer ya en sí, ¿verdad? Tenemos una cultura machista en donde siempre es el hombre, en donde tiene las mayores oportunidades más que las mujeres, porque a las mujeres históricamente se nos ha dejado o se nos ha relegado para tareas que no necesitamos. La familia nos dice, no, ¿para qué vas a estudiar? Si con que aprendas a lavar, con que aprendas a lavar los pantalones de tu hermano, con eso está bien. Además, tenés que aprender a hacer estas cosas porque pues cuando te cases, tu marido tiene que estar pendiente de lo que tú haces, etc. Entonces, ya de por sí tenemos esa cultura. Entonces, las mujeres con discapacidad todavía vivimos mucho más esa doble discriminación o segregación, porque aparte de esa cultura machista que deja a las mujeres fuera, tenemos también, bueno, por ser mujer con discapacidad, ni modo que se queda acá. Existen dos fenómenos en la familia, la sobreprotección, no, pobrecita, la niña aquí tiene que estar, aquí la vamos a cuidar, que aprenda a hacer manualidades, que aprenda a hacer esto y esto y lo otro. Y otro tercer factor que no se menciona es el factor de pobreza. Entonces, hablar que somos mujeres en nuestro país, El Salvador, es agravante, pero ser mujeres con discapacidad es mucho más agravante y vivir en situación de pobreza es todavía más agravante. Son tres factores realmente que inciden y se relacionan los unos con los otros. Ustedes también, en el caso, ¿qué piensan al respecto? Ustedes que también han trabajado, ¿no?, directamente con esta temática, ¿cómo han visualizado la situación en ese contexto que vivimos en el país de cara a la discapacidad y a las mujeres? Tal vez si nos apoya Emilia en ese sentido. Bueno, respecto a lo que decía Jennifer, es bien curioso cómo, o sea, no porque el hecho de que seamos mujeres, que somos menos, sino el hecho de las expectativas que también la sociedad tiene, porque dice, ay, pobrecita la niña, nació con una discapacidad, ya no va a poder ser buena mamá, ya no va a ser buena esposa, pero ¿y si ella no quiere ser mamá o si ella no quiere ser esposa? Pero si lo quiere ser, también lo puede ser, o sea, ese agravante que tiene. Y históricamente también ha sido, por ejemplo, yo trabajo con personas sordas. Históricamente, digamos, a las personas sordas no se les daba educación, pero surgió un hijo de un rey que salió sordo, entonces tenía que heredar él, o sea, tenía hijas también. Y que sus hijas no eran sordas, eran oyentes, pero como era el varón, entonces ahí sí ya se empezó a preocupar como por la educación de las personas sordas, porque había un hombre que iba a ser un heredero y entonces no podía ser heredero si no tenía educación. Entonces todo el derecho de educación, de acceso al empleo, acceso a la infraestructura, entonces salía poniendo prioridad a un hombre. Pero cuando era una mujer con discapacidad era como más relegado. Entonces sí, claramente es un agravante por la visión que a veces la sociedad tiene.
Y algo decían ustedes muy importante, es como, digamos así, voy a utilizar dos calificativos, sobrevaloración, tal vez depreciación o también incluso sobreprotección. O sea, es decir, cuando una mujer y tiene algún tipo de discapacidad, es como no hagas esto porque no lo vas a poder hacer. Te ponen ciertas limitantes y con el paso del tiempo hay muchas mujeres en este país que tienen alguna discapacidad y se lo creyeron, les compraron la idea, pero ¿qué piensan ustedes al respecto, Jenny? Sí, hablábamos antes de empezar el programa con Jenny y veíamos el tema también de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidades, ¿verdad? Y que cómo a través de esta infantización que se le hace a las mujeres con discapacidad, no es que a ella no hay que enseñarle derechos sexuales y reproductivos porque ella de todas maneras no va a ser mamá, ella siempre es como una niña, hay que tratarla como una niña, ¿verdad? Entonces también le estamos minando a las mujeres con discapacidad el disfrute de su sexualidad, el conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Y eso de alguna manera también repercute en el desarrollo que tienen ellas dentro de la sociedad y en el desarrollo mismo de la sociedad también. Ok. Jenny, imaginémonos esta idea? Tú tienes que ir a la universidad y después tienes que pasar a traer unas pastillas, por ejemplo, al Seguro Social. ¿Cómo es un día en la vida de Jenny bajo esas características? O sea, yo quiero que usted me lo relate, claro, así para poderlo por lo menos sentir un poco cómo es esto en nuestro país. Sí, bueno, hablar de cómo es el diario vivir de una persona con discapacidad, especialmente enfocándonos a las mujeres, acá en nuestro país, repetimos, es una situación muy difícil, sin embargo, la hemos podido sobrellevar. A manera de resumen les puedo decir que, y no me avergüenzo, represento a la población de niñas con discapacidad que cuando nacimos no hubo acceso a la información para nuestros padres. En mi caso, pues mis padres no recibieron la debida información, solamente le dijeron, aquí les nació esta niña, va a vivir lo mucho 7 días, lo mucho 7 años, y cuídenla, ¿verdad? Ténganla en la casa, denle mejor el amor que puedan, etc. Y sin haber mucho más, nada más, o sea, nada más de información. Entonces tengo la bendición de crecer en un hogar que me cuidó, que me dio amor. Muchos niños y niñas con discapacidad no tienen esa bendición, no tienen esa suerte, como lo quieran llamar, y son abandonados, ¿verdad? En el peor de los casos, que sus vidas son pues quitadas. No, me nació este niño, ¿no? ¿Para qué va a vivir? No, entonces, y así. Entonces, pero en mi caso fue diferente. Crecí en un hogar que, si bien es cierto, me protegió, me cuidó, pero el sistema en el cual yo crecí hace, si digo los años, ¿verdad? Me delato, pero lo vamos a decir. Hace 40 años, hace 40 años era muy diferente a como es ahora. Entonces crezco en un ambiente donde no tuve acceso a la educación. Nunca fui a la escuela cuando era niña. Entonces, no porque yo no quería, no porque mis padres no querían, no porque yo no podía, como decía acá Irma, ¿verdad? Ermilia, perdón. No porque yo no quería o no podía, sino que el mismo sistema, ¿cómo la vamos a llevar? O sea, en las escuelas no te aceptan, no, un niño con discapacidad que va a venir acá, pobrecito, mejor te canonea a la casa. Entonces, o quedaban lejos, el transporte no es el correcto, no es accesible. No tuve mi silla de ruedas hasta llegar a los 11 años. Pero no me quedé atrás, sino que aprendí a leer y a escribir en casa, fui autodidacta, el tiempo pasó, llegué a los 26 años y fue el despertar, ¿verdad? Un poquito atrasadito, pero esas preguntas que todos los jóvenes nos hacemos, bueno, ¿qué hago ahora con mi vida? ¿Me voy a estar todo el tiempo encerrada aquí en mi casa? Y es cuando empieza esa revelación interna que hay dentro de nosotros, que nos hace ser seres humanos, de lo que queremos hacer con nuestras vidas. Y empiezo a hablar con mis papás, yo no quiero quedarme aquí encerrada, yo no quiero estar toda la vida acá, yo quiero hacer más cosas. Y empecé todo ese proceso de buscar cómo empezar a estudiar, cómo ir, prepararme vocacionalmente, profesionalmente. Y todo eso, ese mar de barreras que te encontrás afuera, primeramente, ¿cómo voy a hacer para ir a tomar un bus, un transporte público? Que ese es un derecho de todos y todas, pero aún las personas que no tienen discapacidad no lo gozan, porque ahí van hasta saliéndose del bus. O sea, es un servicio muy malo, muy pésimo que tenemos en nuestro país. Y luego las barreras arquitectónicas de llegar a una escuela. Entonces estamos hablando no solo barreras arquitectónicas, sino que urbanísticas, también de comunicación. Las personas sordas también tienen esa dificultad, las personas ciegas. No es cierto que nosotros no podamos ir a la escuela porque no podemos caminar. No vamos a la escuela porque no tenemos los medios.
para ir no es accesible. No es cierto que una persona sorda no se comunique con los demás porque pobrecita, es sordita, es mudito, que es una terminología mal empleada. No es cierto, es que no se han alfabetizado en la lengua de señas. Entonces, no es cierto todo aquello que se decía que no podíamos hacer por nuestra discapacidad, sino que el entorno no lo ha permitido. Entonces, el diario vivir de una mujer con discapacidad, en especial, ¿verdad?, haciendo referencia a la mujer, es realmente duro. ¿Cómo voy a ir al seguro a pedir ese medicamento si ni siquiera tengo un trabajo digno y remunerado donde no tengo acceso al servicio de seguro social? Empezando desde ahí. De verdad que yo, todo lo que estaba usted hablando, pues realmente me construía las imágenes y sí, es complicadísimo. En nuestro país hay muchos obstáculos y muchas limitantes que todavía tenemos que superar. Entonces vamos a irnos a nuestra primera pausa, pero al regresar vamos a hablar de los obstáculos, los desafíos estructurales, pero también de estos avances que hemos hecho como país, pero todavía hace falta mucho todavía en esos temas, así que pendientes, recuerden las redes sociales, @GenTV de Cabeza en Twitter o en Facebook como Canal GenTV. No cambies, somos de Cabeza por Canal GenTV. Y conversando con nuestras amigas en este foro juvenil hemos descubierto que las mujeres con discapacidad tienen mayor riesgo, ¿no?, en la calle, incluso de ser agredida, bueno, la violencia también como tal, que forma parte también de un tema de género, pero con una mujer con discapacidad es más agravante la problemática. Y por supuesto también nosotros acá estamos discutiendo sobre los papeles que debe desempeñar tanto el Estado, las respuestas de las organizaciones feministas, y bueno, todos y todas, incluso incluyendo nosotros las juventudes también en ese sentido. Así que vamos a comenzar la segunda parte aquí en nuestro foro juvenil con esta pregunta que me parece muy importante, conocer cómo debería estar organizada nuestra sociedad, cuál es esa demanda urgente que debemos de satisfacer, o más bien dicho, de cumplir, porque es nuestro deber como sociedad, incluyendo los garantes también de la gobernabilidad y del Estado en sí, para poder mejorar el tema de la discapacidad y bueno, anexándole el enfoque de género también. Sí, fíjate que, bueno, precisamente respecto a eso hablábamos con Jennifer en la pausa, que al analizar la situación, o sea, de quién es la discapacidad, del entorno o de la persona, y o sea, en conclusión es del entorno, porque, y yo no lo había pensado como Jennifer me compartía, o sea, si yo estoy en un entorno donde la accesibilidad es correcta, o sea, yo me puedo mover fácilmente, o sea, ¿dónde está mi discapacidad? Si una persona sorda llega a un lugar donde todos hablan lengua de señas, o sea, ¿dónde queda su discapacidad? No es una persona con discapacidad. Entonces, creo que la concientización de la sociedad, o sea, y de los movimientos, por ejemplo, en los movimientos feministas, muchas veces, y yo no creo, en ningún momento creo que sea adrede, pero no nos ponemos a pensar, hacemos nuestras concentraciones, y nos ponemos a pensar, ¿y qué si una mujer en silla de ruedas quiere llegar? ¿Qué si una mujer feminista, sorda, quiere llegar, pero no hay nadie que la interprete? ¿Qué si una mujer quiere venir y ocupar estos espacios de participación, pero es ciega y los textos no los tenemos en braille? Entonces, todo eso no nos podemos pensar, y es bien curioso, en mi academia me pasó, yo doy clases de lengua de señas, y entonces me escribió un chico y me dijo, yo quiero llegar, pero yo uso silla de ruedas, y entonces, y puedo llegar. Y yo me quedé así como, estoy trabajando el tema de discapacidad, pero en ningún momento, o sea, me puse a pensar, una persona en silla de ruedas que ha venido a aprender, no se puede llegar. Ahora en la academia ya sí se puede llegar. Bueno, bravo. Entonces, pero en específico, en el tema y con el enfoque de género, es eso, muchas veces, digamos, ahora cómo se está estos movimientos feministas, esa concentración, pero muchas veces, o sea, como lo pasamos por alto, como otro eje transversal que deberíamos, y la concientización de la sociedad. Y, por ejemplo, hay muchos mitos alrededor de, en específico, las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, yo una vez oí
de que los hombres tenían el mito de que tener relaciones sexuales con una mujer con discapacidad era como otra experiencia, como más trascendental y que se sentía mejor, no sé qué. Y por eso violaban que una chica había sido violada y yo no puedo creer que a estas alturas, 2015, todavía se mantengan esos pensamientos. Entonces, el acceso a la información es súper importante y eso creo que desde el Estado es una de las cosas que más se puede hacer, el acceso a la información, como decía Jennifer. O sea, mis papás no eran malos, no era que no querían apoyarnos, no tuvieron el acceso a la información y eso es de los primeros pilares que podemos hacer. Excelente reflexión. Mónica, ¿cuáles son tus interpretaciones sobre cómo se debe responder como sociedad en conjunto para evitar todas estas problemáticas derivadas de la falta de información, como decía ya Emilia, y otros ítems que hemos tocado por ahí? Bueno, ahí escuchando la reflexión que hacía Emilia, sí me parece muy acertada, sobre todo, bueno, desde el movimiento feminista, a veces sí luchamos mucho por el tema de la inclusión de las mujeres, del disfrute de los derechos para las mujeres, y creemos que ahí va incluido el tema de discapacidad, no lo hacemos como tan explícito. Entonces, por ejemplo, estuve en la marcha del 25 de noviembre, ¿verdad? Y no había mujeres con discapacidad. Ahora que lo reflexiono, ¿verdad? No había como esa presencia, y creo que sí, como organizaciones feministas tenemos un gran reto, que es también transversalizar el tema de las mujeres con discapacidades, ¿verdad? Para que puedan también tener el mismo acceso a la información que nosotros como movimientos feministas podemos brindar, y que también podamos tener esa inclusión dentro de nuestros programas, ¿vea? Por ejemplo, el tema de derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Que es un tema que para las mujeres con discapacidad no lo hemos visibilizado tanto, ¿verdad? Y puntualizado para ese sector de la población. Qué bueno que vos, como parte también del miembro o miembro activa de esta organización feminista, te des cuenta que hace falta también una brecha por ahí que hay que cerrar. Y yo siempre lo he dicho, si cuando nos damos cuenta y reconocemos que hace falta algo, es ahí donde inicia la transformación verdadera, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a pasar, tenemos un público acá que nos acompaña, le damos otra vez la más cordial bienvenida a todas y a todos también acá. Vamos a comenzar con una pregunta, y esta pregunta es de Mayra. Yo quiero que Mayra nos diga de qué organización viene y cuál es la pregunta, y si es una pregunta al colectivo o a alguien en particular. Bueno, realmente colectivo. Para comenzar, muy buenas tardes. Yo vengo de la asociación Aprovides. Pues mi pregunta sería, ¿cómo podemos, los jóvenes y las personas con discapacidad, cómo podemos ser más incluyentes para eliminar la discriminación en todos los aspectos? Ok. Bueno, la pregunta de Mayra es bien interesante porque ella se está enfocando en los jóvenes. Tenemos que empezar a generar una cultura de respeto. A veces es muy difícil, ¿verdad? Ya personas adultas donde vienen como de la vieja escuela, ¿verdad? Cuando uno viene, mire, les quiero compartir este tema. No, a mí me lo enseñaron en la universidad así. No, yo lo aprendí así. No. Entonces, se respeta eso, pero fíjate que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 8 nos habla de la toma de conciencia, en que todos y todas somos responsables de generar esa cultura de respeto, de ir eliminando esos paradigmas, esos tabúes, para eliminar las exclusiones que históricamente las personas con discapacidad hemos vivido. Los jóvenes, ¿cómo podemos? Bueno, y todos los jóvenes que ahorita están en su proceso de formación en la universidad, ya muchos saliendo de vacación, tú me decías, las vamos a poner de cabeza a nosotros, ¿verdad? Pero ahora yo quiero darles el reto a ustedes. Yo les quiero poner de cabeza a los jóvenes, no, para que aprendamos nuevas cosas, le demos vuelta a nuestro país, El Salvador, que tanto lo necesita. Me ha gustado mucho esa reflexión que han hecho acá ustedes, ¿verdad? Como líderes de movimientos feministas. Las mujeres con discapacidad también queremos estar en esos espacios. Entonces, las jóvenes, las niñas con discapacidad, tenemos que decir algo, queremos ir a las escuelas, queremos ir a la universidad. Yo ya conté mi historia, se las he contado, las comparto con ellas, con muchas. Fue muy doloroso llegar hasta los 26 años, ahorita estoy en mi proceso de formación profesional en una universidad y me ha tocado vivir, me han dolido más las barreras actitudinales que las barreras del entorno. Por lo menos una grada, alguien le pido de favor y me la sube, pero alguien que me vea de pies a cabeza y me diga, ¿qué vienes a hacer acá? Una vez yo apliqué a un trabajo, llevé mi currículum y la persona me dijo, mira, mamayita, aquí no es un hospital.
Entonces yo llevaba mi currículo a ofrecerme como persona capaz para una plaza. Y me dijo, ay mamáita, te equivocaste, aquí no es hospital ni centro de rehabilitación. Me dolió mucho eso. Entonces mi vida ha cambiado, yo estudio ahora, coordino el área de rehabilitación en un centro de rehabilitación en Punte, soy miembro fundadora de Fundación Sendas, represento el comité técnico en el comité técnico del CONAIPD, que es la entidad rectora de nuestro país. ¿Cuál es el mensaje que estoy dando? Soy una mujer joven, me considero joven y estoy aportando al país, pero han habido personas que me han incluido con su actitud al creer en que yo puedo. Entonces el mensaje es para los jóvenes, no discrimines al que está a tu lado, nunca te puedes imaginar cómo te puede dar espalda a la vida, ¿verdad? Entonces de pronto verte tú en una situación de discapacidad, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, empieza a incluir, empieza a respetar. De hecho, nosotros no necesitamos ser incluidos porque somos parte de nuestra sociedad El Salvador, pero sí necesitamos de tu actitud como joven en que me digas, tú eres un joven igual que yo, con los mismos sueños, con las mismas expectativas, nos enamoramos, nos odiamos como cualquier otro, nos ponemos tristes, de todo. Y mire, ¿sabe que me llama la atención algo que dice Jennifer? Es que yo siempre, no sé si me equivoco, pero yo siento que los jóvenes no somos chapados a la antigua para nada, o sea, creo que somos el punto de partida siempre para darle vuelta a las cosas, y por eso que nuestro programa se llama así, De Cabeza. Mónica, ¿quieres agregar algo? Sí, ahí con la pregunta que hacía la compañera, ¿verdad? Una vez yo estaba en un conversatorio con un politólogo y escuché una afirmación que a mí me marcó mucho, y es que el cambio cultural solo se va a lograr a través de un relevo generacional. Entonces este es el momento, ¿verdad? Somos las y los jóvenes las que debemos impulsar todos estos cambios, y este cambio de imaginario también de querer discriminar a las personas con discapacidad porque tienen una situación diferente a la de otros jóvenes, ¿verdad? Nosotros somos los y las jóvenes las que debemos impulsar estos cambios y romper estas barreras. Perfecta reflexión. Ok, adelante, Mili. Sí, que es bien importante el proceso de nosotros y nosotras como jóvenes, el poder educar a los demás, porque yo cuando empecé a aprender lengua de señas, y yo aprendí rápido de que la palabra correcta, por ejemplo, para dirigirse a las personas sordas, era eso, personas sordas. Y entonces yo me enojaba cada vez que decían muditos o sorditos, y me enojaba con la gente. Y mi mami, ya las mamás tan sabias, me decía, en vez de enojarte, Milena, me decía, decirles, no se dice muditos o sordomudos, y explicarles, me dice, porque vos lo sabés, porque vos convivís con personas sordas. Entonces, en vez de enojarnos, o en vez de, porque poner a la gente como en carne propia en eso, eso de educación, entonces, y he visto los resultados de al decirle yo, entonces ya la persona, entonces dice mudito, y se me queda bien, no vea, persona sorda, me dice. Entonces, y se funciona eso, en vez de enojarme, en vez de frustrarme o algo, entonces la educación es bien importante. Muy buena tu respuesta, realmente aprender a hacer eso también es algo que ayuda muchísimo. También nos acompaña en el público otra amiga, su nombre es Reita, así que yo le pido a ella que nos diga, bueno, de dónde viene y cuál es su pregunta y si es colectiva o alguien en específico. Buenas tardes, mi nombre es Reina Coreas, represento al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral ISRI. Mi pregunta es, ¿cuáles son los retos para mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad? Ok, empezamos aquí también. Bueno, los retos son muchos. Antes de los retos es bueno e importante hablar de los logros. O sea, tenemos un marco legal muy bonito, la Ley de Equiparación de Oportunidades. Ayer, un movimiento de personas con discapacidad estuvimos ante la Asamblea Legislativa para que se aprobara la nueva Ley de Inclusión también. Tenemos la normativa técnica de accesibilidad, la Ley del Acceso a la Información. El año pasado se legalizó ya la lengua de señas salvadoreña también, como parte de la cultura de las personas sordas. Tenemos un marco legal bien bonito, o sea, hay varias organizaciones de ahí para personas con discapacidad que estamos luchando, y pues esperaría que gracias a este espacio ahora otras organizaciones nos empiecen a incluir ya para luchar de forma conjunta. Pues yo quizás los retos los voy a resumir en dos. Uno es la accesibilidad a los diferentes entornos, y lo otro es la educación, generar una cultura de respeto. Y ahí es donde las universidades y los medios de comunicación juegan un gran papel, porque cuando tú vas a la universidad, dices, no es que esto aprendí en la universidad, te vas y salís, no, es que a mí me enseñaron esto.
y hasta te etiquetan, vos saliste de tal universidad, ¿verdad? Porque cabalito, vos saliste de aquí. Entonces, las universidades juegan un gran papel para cambiar ese paradigma, pero los medios de comunicación también. Lo que se dice en un anuncio, lo que se dice en un programa, la gente te lo toma como cierto. Entonces, si ustedes toman también como medio de comunicación esa responsabilidad de culturizar, el paradigma va cambiando. Entonces, y cuando cambia el paradigma, la mentalidad, una empresa, los dueños de una empresa pueden decir, bueno, si se dice que las personas con discapacidad son entes capaces, ¿por qué no hacemos una rampa acá? ¿Por qué no cumplimos la ley? ¿Por qué no hacemos lo otro? Entonces, la principal barrera a eliminar, y es el máximo reto, es cambiar esa actitud discriminatoria y de exclusión que hoy por hoy tenemos en nuestro país. Y eso compete a todos y a todas en todos los niveles, así Correcto. como la persona que está en el jardín cortando las flores, así como el directivo que está hasta el último nivel y todas las órdenes, o sea, todos y todas no nos escapamos. Pero también nosotros los hombres, cuando vemos y le incorporamos un tema de género a esto, todos dicen, bueno, el feminismo es para mujeres, pero yo realmente tengo un par de años ya cambiándome el chip así, con un nuevo paradigma realmente, y he descubierto que nosotros tenemos que asumir responsabilidades, y cuesta, de verdad, yo se los digo, como hombre cuesta a veces, de verdad, es un reto, pero no es imposible. Uno poco a poco va transformando algunos pensamientos medio ortodoxos y que los padres le enseñan y el abuelo y todo. Pero bueno, por esa razón, Fidel, Fidel venía bien contento también ahí con todas nuestras amigas y tiene un comentario y también tiene una pregunta. Sobre todo quería hacerle una pregunta a Jenny, ya que la desigualdad en nuestro país es demasiado notoria. ¿En alguna etapa de tu vida pasaste algún tipo de discriminación? ¿Y qué consejo darías al género masculino para como hacer más énfasis y hacer conciencia sobre sus derechos? Sí, bueno, ya lo decíamos, ¿verdad? Este tema no es solo de las mujeres, no es solo de las mujeres. Y yo, el consejo principal que puedo dar, primero respondiendo a tu pregunta, sí he vivido en algún momento de mi vida, todos los días, alguna situación de discriminación, y las he vivido de todo tipo. Discriminación por situaciones de trabajo, por situaciones de estudio, por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser una persona con discapacidad, etcétera. Y eso, en algún momento yo tuve la opción de tomar dos caminos. Uno, amargarme, pobrecita, ¿verdad? Soy un pobre gusanito, ya nadie de mi vida, ¿qué se va a hacer de mí? Y la otra opción, un momento, y ya ella dio tú, Emilia, diste una frase bien concreta. ¿Por qué frustrarme en un momento? Yo debo de empezar a culturizar, ¿verdad? Yo viví esa discriminación y le he dado vuelta todo, en un momento. Si estoy viviendo esa discriminación, yo soy también la protagonista para culturizar a aquella persona que me discriminó. Entonces, yo la voy a culturizar a ella, yo la voy a culturizar a él. Entonces, el mensaje para los hombres en especial es que se unan a nuestra lucha, también porque no es un tema solo de mujeres. Si ustedes como hombres, como jóvenes nos empiezan a incluir y a creer en nuestra capacidad, en ya no ponernos etiquetas, ¿verdad? A veces nos ponen etiquetas solo por cómo es nuestro cuerpo, nos llaman por nombres bien feos, y en las mujeres con discapacidad, alguien me decía, puchica, a mí ni siquiera un piropo me dan porque como soy discapacitada. ¿Qué te importa un piropo? O sea, discúlpenme, chicas, ¿verdad? No nos importa un piropo, nos importa que nos vean como seres capaces que somos, nuestro potencial. Si ya nos dan un piropo ya es otra cosa, ya es añadidura, pero lo importante es que ustedes los hombres nos vean como mujeres capaces, como mujeres que históricamente e invisibilizadamente hemos aportado al desarrollo social, económico y cultural de nuestros pueblos. Así es, que bonitas palabras, una bonita reflexión. Pero no quiero despedirme sin antes darle la oportunidad también a Emilia y a Mónica de sus reflexiones finales sobre esta temática. Pues bueno, un poco con lo que comentabas tú y lo que preguntaba el compañero. Yo leí una frase, ahorita no recuerdo de quién era, pero decía con respecto a los hombres, o sea, los hombres no tienen que esperar a que se les abra un espacio en el feminismo, sino decía, tienen que tomar el espacio que ya tienen en la sociedad y
como estos privilegios que la sociedad estructuralmente otorga y hacerlo feminista. No es como, como tú decías, que a veces los hombres o las mismas mujeres piensan, no, vos no te metas porque el feminismo es para mujeres. No, tomar ese espacio que tienen y que quieran hacer, no, a veces se les da ciertas ventajas, ciertos privilegios a los hombres, entonces tomarlo y transformarlo en un espacio para la visibilización de la mujer, no porque el hombre nos va a ayudar sino que para reconocer la igualdad, y así como él puede estar dispuesto y y tú estás más involucrado también con el tema y cambiar el chip, no es de la noche a la mañana, y también hacerlo en los temas de discapacidad. ¿Por qué? Porque sobre todo, por ejemplo, en cuidadoras y cuidadores, la cuidadora es la mamá, la cuidadora es la hermana mayor, la cuidadora, o sea, y por qué no un hombre o una mujer. Les comentaba a ella, no recuerdo a quién le comentaba, pero en la academia ahorita todas son alumnas. Solo tengo un señor que él ya es del último nivel, es el único hombre que está aprendiendo de como 30 personas, el único hombre que está aprendiendo lengua de señas. ¿Por qué? Pasado, ¿qué Ajá, pasó? entonces tomar esos espacios e involucrarse, que estos temas, estos ejes transversales, no son solo para mujeres, no son, como decía Jennifer, no es tema de mujeres, es tema de todos por seres humanos que son. Perfecto. Mónica. Ahí, como también aportando la pregunta que hacía el compañero, ¿verdad? El feminismo no es cuestión solo de mujeres, siempre y cuando los hombres también deconstruyan, ¿verdad? Ya bien lo decía Oscar, cuesta deconstruir todos los patrones que de chiquitos pues sus mamás o sus papás le fueron fomentando, ¿verdad? Todos aquellos roles que daban ciertas funciones a las mujeres y ciertas funciones a los hombres. Y ahí relacionando con lo que decía Emilia, ¿verdad? En el tema de la discapacidad sí se evidencia mucho, por ejemplo, que la persona que va a proteger a la persona con discapacidad va a ser la mamá, ¿verdad? Porque el papá no, el papá se dedica a otras cosas. Entonces, como ir también deconstruyendo todo ese tipo de cuestiones, porque los hombres también pueden ser feministas. Así es. Oscar, solo algo chiquitito. No, pero sí, todavía te cambiamos. Luis, solo para darle una última respuesta a Fidel. ¿Por qué los hombres se deben de meter en este tema? Piensen, porque su madre es una mujer. Si tienen hermanas, son mujeres. Si tienen novias, son mujeres. Sus esposas son mujeres. Por eso y muchas razones más les importa y deben. Es prioritario involucrarse en el tema. Hijas también. Hijas, van a tener hijas. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso y muchas razones más. Así es. Bueno, qué bonito, de verdad, de todos los foros que he tenido durante este año, esto me ha gustado muchísimo en lo personal y espero que ustedes allá en casa también han estado atentos a estas reflexiones que son importantes. Recuerden, jóvenes, representamos un relevo generacional muy importante y específicamente este que está ahorita, que está bastante activo, bastante propositivo, agarrándose los espacios o arrebatándolos, como sea, pero ahí estamos. Okay. Así que muchas gracias, Emilia, Mónica, Jenny, y todo el público que nos acompañó, de verdad. Y nos despedimos con un fuerte aplauso para todos y todas.